Hola, vamos a comenzar con el tema 2, que son fracciones, considerando de que lo que buscamos es demostrar la comprensión de los factores en número mixto. Dentro de este gran objetivo van a haber varias instancias en donde vamos a tener que clasificar fracciones, convertir fracciones impropias a número mixto, entre otras cosas que vamos a ir viendo clase a clase. Importante, este contenido, si bien se vio el año pasado, lo vamos a repasar en estas clases. Y la finalidad es que lleguemos a un momento en el cual logremos ubicar en la recta numérica fracciones y establecer obviamente operaciones matemáticas con las fracciones propiamente tal, ¿ya? Entonces, recordar que una fracción básicamente es una expresión que plantea la división entre dos números. Pictóricamente, desde chiquititos, ustedes han representado la fracción así, con dos numeritos, uno arriba, que le vamos a llamar numerador, y uno abajo, que es el denominador. Cuando yo tengo un entero que representaría todo el círculo que está aquí dibujado, ese 8 de denominador me va a indicar en cuántas partes yo divido este círculo. Es decir, este círculo está dividido en 8 partes. Mientras que el 6 del numerador da cuenta de las partes que se han tomado de esta fracción. Por ejemplo, esta fracción, que se llama 6 octavos, da cuenta que de estas 8 divisiones solamente 6 son las que se toman. Es como que yo tuviese una pizza partida en 8 trozos iguales. Eso es importante. Esta división divide el entero en partes iguales. Y de esta pizza ocupamos en total 6 trozos. Esa fracción está, esa cantidad tomada está mencionada, se representa con esta fracción que son 6 octavos. Recordar que cuando yo tengo una fracción, yo voy a tener la opción de clasificarla de dos formas, ya sea como una fracción propia, una fracción impropia e incluso algo llamado la unidad. Fíjense bien, la fracción propia da cuenta cuando el numerador, es decir, el numerito de arriba, es menor que el de abajo. Es decir, por ejemplo, acá en el 6 octavos, del total de una pizza, lo vamos a hablar como pizza para que lo entendamos bien, yo me comí 6 pedazos, no los 8. Por lo tanto, comí menos del total, menos de una pizza. Es decir, la fracción propia, que yo la puedo visualizar cuando el número de arriba es menor que el de abajo, es menor que la unidad, es menor que 1, porque no me alcanza a comer una pizza, digámoslo así. Hay otro caso en donde la fracción le vamos a decir impropia y es lo contrario. De esta pizza con 8 trozos yo me quiero comer 11 octavos. No me alcanza una pizza, necesito 2 pizzas e incluso 3 si fueran más, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso la fracción es un valor que representa un número mayor que 1, mayor que la unidad, necesito más de una pizza en el ejemplo, y yo lo voy a visualizar de forma que el numerador es mayor que el denominador. Hay un caso medio en donde el numerador y el denominador coinciden, 6 de 6, por ejemplo, 6 sextos, 5 quintos, 4 cuartos, etc. Que ahí vamos a llamar que esta fracción es la fracción de la unidad, porque 4 de 4 es 1 entero, ¿ya? Entonces, importante, algo que vimos el año pasado, toda fracción va a tener su equivalente en decimal, lo cual colabora bastante al momento de comparar. Vamos nuevamente a retomar una vez que terminemos fracciones, vamos a empezar con decimales y vamos a unir, igual que el año pasado, las fracciones con los decimales, ¿ya? Y también recordar que toda fracción impropia, es decir, toda fracción cuyo numerador que diga, es mayor que denominador, representa un número mayor que 1, ¿ya? Como el ejemplo de la pizza. Vamos a situarnos particularmente en las fracciones impropias. Verificamos aquí. Una fracción impropia es aquella el numerito de arriba es mayor que el de abajo, ¿ya? Y fíjense bien, yo acá les hice el ejemplo del 10 tercios. El 10 tercios, a mí me están diciendo que mi entero, yo lo estoy dividiendo en 3 partes, que es el denominador. Pero yo me quiero comer 10 de estos trocitos. Podría decir que tengo un pequeño pastel, que lo dividí en 3 pedacitos, pero yo en realidad necesito 10. Por lo tanto, un pastel no me alcanza porque tengo solamente 3 trozos. 2 pasteles tampoco, porque tengo 6 trozos. Y quiero 10. 3 pasteles tampoco, porque necesito 10 trozos y aquí llevo 9. Por lo tanto, tengo que llegar a un cuarto pastel. Sin embargo, fíjense bien, de estos 4 pasteles, los consumidos, los tomados, son 3 enteros, porque me comí 3 o nos comimos 3 pasteles enteros. Y del cuarto pastel solamente hubo un pedacito tomado, un tercio, porque de esta división de 3 solamente consumimos 1 de 3. Por lo tanto, esta fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador, va a ser equivalente a 3 enteros, un tercio.
porque equivalen a la cantidad de enteros que yo necesito para cubrir esta fracción, ¿ya? Fijémonos bien, ¿cómo vamos a convertir? Porque más allá de estar dibujando, que a veces puede ser tedioso, incluso yo puedo caer en el error, porque dibujo con una representación que no todas las partes, las divisiones son iguales, sería útil tener un tipo de conversión en donde empleemos las herramientas matemáticas, ¿ya? Y mentales, más que las pictóricas. Entonces, para yo lograr convertir una fracción impropia, y solamente las impropias las puedo convertir, es decir, el número de arriba mayor que el de abajo, lo primero que yo debo hacer es determinar el número entero, la parte entera. Ya, como en el 10 tercios que era este 3 grande, lo mismo acá. Entonces yo me voy a preguntar, ¿cuántas veces el 5 está contenido en el 9? Una vez, porque si llego a 2 me paso. Llego a 10, por lo tanto no logro. Una sola vez. Ese va a ser mi valor entero, el que va a ir ahí, ¿cierto? El 5 está contenido una vez en el 9. Ahora, ¿cuánto me sobró? Porque yo dije el 5 al 9 cae una vez, pero me sobran 4. Ese resto, esa sobra, esa merma que me queda, va a ser mi numerador. Es decir, ese 4 va a ir allá arriba, en el bloquecito que acá se está apuntando, ¿cierto? Y como denominador, el denominador es súper amigable porque lo conservamos. Ese 5 siempre va a ser 5 al otro lado. Por lo tanto, estos 9 quintos es lo mismo que un entero, 4 quintos, ¿ya? Ejemplo, 12 séptimos, 20 tercios, 21 séptimos, 13 cuartos. Todos son fracciones impropias. En todas el numerador es mayor que el denominador. Si a mí me colocaran una fracción en donde el numerador es menor, yo no puedo convertirlo a número mixto. ¿Ya? Ojo ahí. Verifiquemos cuánto nos da. Fíjense bien. El 7 en el 12 está contenido una vez y me sobran 5. Es decir, es un entero, 5 séptimos. El 3 en el 20 está contenido 6 veces, que llegó a 18. Me sobran 2 y el 3 lo conservo. Es decir, 20 tercios es lo mismo que 6 enteros, 2 tercios. Este caso es súper importante. 21 séptimos. Acá estamos dando cuenta de un valor unitario, de una fracción que es unidad propiamente tal. Porque el 7 está contenido en el 21 de forma exacta, 3. No me sobra. Por lo tanto, en realidad el 21 séptimos no está representando una fracción en sí. Está escrito como fracción, pero representa un número entero. ¿Ya? Entonces es importante. En estos casos yo no voy a colocar parte fraccionaria. No es un número mixto, es solamente un número entero. Y el último ejemplo, 13 cuartos, lo mismo. El 4 en el 13, 3 veces, que es 3 por 4, 12. Me sobra 1, que es mi numerador, y el denominador, 4. Es decir, los 13 cuartos en realidad son 3 enteros, un cuarto. ¿Cómo lo hacemos al revés? Tengo un número mixto y yo ahora lo quiero, porque después vamos a tener que sumar, restar fracciones, me va a convenir transformarlo a fracción impropia en este caso. ¿Cómo lo vamos a convertir? Mi número mixto, que es el 2 enteros, 2 quintos, necesito obtener un numerador y un denominador. El denominador es súper amigable, igual que el caso anterior. Voy a conservarlo, ese 5 sigue siendo 5 acá. Pero para el numerador, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar el valor entero, que en este caso es el 2 grande, lo voy a multiplicar por el denominador, por 5, y a ese resultado yo le voy a sumar el numerador. Es decir, 2 por 5, 10, más 2, 12. Es decir, 2 enteros, 2 quintos es lo mismo que 12 quintos. ¿Ya? Entonces, importante. Siempre va a ser útil el poder transformar de número mixto a fracción con la finalidad de, en algunos casos, incluso establecer formas de hacer sumas o restas, que los vamos a ver después, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Tenemos el 2 enteros, 3 séptimos, el 7 enteros, 1 octavo, el 4 entero, 5 novenos. Entonces, veamos. El 2 enteros, 3 séptimos, ¿qué tengo que hacer? El 7 lo conservo, el denominador se conserva en todos los casos. El denominador 7, el denominador 8, el denominador 9. El numerador es donde yo tengo que operar. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 por 7, 14, más 3, 17. Es decir, 2 enteros 3 séptimos es 17 séptimos. El segundo caso, 7 enteros 1 octavo, conservo el 8. Y ahora hago 7 por 8, 56, más 1, 57. Este número mixto en realidad son 57 octavos. Y el último ejemplo, 4 enteros, 5 novenos. ¿Cómo lo voy a transformar a fracción impropia? Voy a multiplicar 4 por 9, 36, más estos 5 del numerador me da 41. Estos son 41 novenos.
Entonces, importante y en síntesis, toda fracción representa la división de un número entero. Hay veces en donde esta división requiere más de 1, es decir, cuando la fracción representa un número mayor que 1, que sería una fracción impropia. Y los casos en donde representa menos de 1, como el caso de la pizza, va a ser una fracción propia. En el caso de la fracción impropia, en donde el numerador es mayor que el denominador, siempre voy a poder transformarlo a un número mixto, y solamente en el caso de la fracción impropia.